Hacienda y en primer lugar me gustaría que nos informara sobre las sustituciones. El grupo mixto no... ¿Sí Podemos Canarias? No hay. Nueva Canarias, tampoco. Grupo Popular, tampoco. Nacionalista Canario. Sí, nosotros tenemos dos sustituciones, Narváez Quintero, que lo sustituirá Socorro Beato, y Nieves Lady, que la sustituirá Cristina Válido. Gracias. Socialista Canario. Buenos días, presidente. Sí, me sustituyó a Iñaki Lavandera. Gracias, señoría. Dado que el presidente ha excusado su ausencia y la secretaria interviene telemáticamente, elegimos para esta sesión a doña Socorro Beato como presidenta y a doña Matilde Freitas como secretaria para garantizar que esta comisión quede constituida. Muchas gracias. Buenos días. Pasamos al orden del día con la vista acumulada de la tramitación de varios informes. El primero sobre la fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular de Gran Canaria en el ejercicio 2019 y la fiscalización de la cuenta general del Cabildo Insular de Tenerife también en el ejercicio 2019. Tiene un tiempo de 15 minutos para su presentación el señor presidente de la audiencia, el señor Pacheco González. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Antes que nada, presentar disculpas porque yo me acabo de enterar, posiblemente por culpa mía, que se trataba de una presentación acumulada, con lo cual tenía preparadas dos presentaciones y bueno, es posible que en el intento de unificar se me puedan unir algunos conceptos o que me olvide de citar algo. La del Cabildo de Gran Canaria, concretamente, forma parte del plan de actuaciones de 2020. Aquí se produce un cambio sobre una situación que estábamos generando en el marco anterior. En el año 2019 lo que hicimos fue la fiscalización del sector público local del año anterior, de 2018, y la fiscalización de la cuenta general de las entidades locales de 2018. Esto se dejaba como un informe que se solapaba, se hacía un informe del sector público local globalmente y se unían todas las cuentas de las diferentes entidades locales. Los cambios que se han producido, sobre todo en la materia del reglamento de control interno, han generado una mayor documentación que se decidió que en el marco de los cabildos, no en el marco de los ayuntamientos todavía, se incluyera o se tratara toda la información que se deriva del control interno y del marco de contratos a nivel de cumplimiento de la legalidad de esas obligaciones. Por tanto, en 2020 lo que se hizo fue mantener el informe del sector público local del año 19, se suprime la fiscalización de las cuentas generales de los cabildos insulares y se crea 7 fiscalizaciones específicas de los cabildos insulares y después en la fiscalización de las cuentas generales se mantiene solamente lo de los ayuntamientos. El año siguiente se produce lo mismo y bueno, este año hay algún cambio que ya comentaremos a posterior. En cuanto en el marco de la cuenta del Cabildo de Gran Canaria hay 14 alegaciones formuladas, de las cuales se han aceptado 5, y en el Cabildo de Tenerife el marco es un total de 19 alegaciones, de las cuales se han aceptado 8. La fiscalización es una auditoría de regularidad, lo que busca es la seguridad razonable de que los estados financieros que integran las cuentas y sus entidades dependientes se presentan todos con los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, obtener una seguridad limitada en el ámbito recogido en el alcance de que se han cumplido los aspectos significativos de la normativa que es de aplicación y, como novedad, el análisis de la información relativa al ejercicio de control interno, la estructura, sistema y los informes emitidos. En cuanto al subjetivo, es cada cabildo insular, que se han tratado, como dije, separadamente.
el objetivo es la cuenta general y la información rendida. En el Cabildo de Gran Canaria existe una limitación al alcance, no así en el Cabildo de Tenerife, que es la que nos han remitido las cuentas anuales de la Fundación Canaria Convention Bureau. En cuanto a la metodología, es comprobar la realización de la cuenta conforme a los artículos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y de la instrucción de formalización de la cuenta y la presentación de los estados. Se ha comprobado también toda la información nueva de control interno, así como se ha comparado con la remisión a la audiencia de cuentas de los informes sobre contratos y convenios obligados. En cuanto al control interno, no me voy a meter en el apartado de organización, ya que bueno, es bastante desglosado en el informe y tampoco aporta gran contenido más allá de sus conclusiones. Sí decir que en el caso del Cabildo de Gran Canaria no se incluye la institución ferial de Canarias, Infecar, ya que no se ha adoptado una forma jurídica concreta y no se ha incorporado al censo de entidades, y por la otra parte la Fundación de Gran Canaria Convention Bureau es el 65% del Patronato de Turismo de Gran Canaria, por lo tanto tiene mayoría y debería estar incluido, pero tampoco está incluida en el censo de entidades publicado por el Ministerio. El control interno es un sistema por el cual las entidades locales concretan una serie de actuaciones encaminadas a controlar, a garantizar la imagen fiel de las cuentas generales y una adecuada gestión económico-financiera de los expedientes de los cuales gestiona la citada entidad local. El marco es el Real Decreto 424 del 17, que regula el control interno, y después hace la Audiencia de Cuentas de Canarias ha incorporado también en una instrucción la rendición de cuentas de control interno a la propia audiencia. En cuanto a la función interventora, en el caso de Cabildo de Gran Canaria se ejerce a través de la fiscalización previa plena y control financiero permanente. El caso del Cabildo de Tenerife no ha definido formalmente un sistema de control interno, que sí lo tiene el Cabildo de Gran Canaria, aunque ya al final del 19 figura aprobado y por lo tanto se comprobará en un marco posterior. Por lo tanto, funciona con la fiscalización previa plena, excepto en el marco de subvenciones, donde sí tiene una fiscalización limitada, donde se limita a comprobar determinados aspectos que considero importantes. En Gran Canaria hay 384 acuerdos contrarios a repagos formulados por el órgano interventor por valor de 26,2 millones de euros, y de los cuales a la entidad principal, o sea, el Cabildo, corresponden 139 acuerdos, que es 12,2 millones de euros. En las modalidades de gasto, sistemáticamente, donde siempre se producen un mayor número de informes contrarios, siempre son los de contratación. En el caso del Cabildo de Tenerife, hay 195 expedientes con gas que implican gastos contrarios al órgano interventor, de los cuales son 158 millones de coste, y todos corresponden básicamente, después en el marco de los organismos autónomos, el 82,4% corresponden al organismo de asistencia sociosanitaria del Cabildo. En ambos casos, en el Cabildo de Gran Canaria sí existe una comunicación de la adopción de un acuerdo con omisión del trámite de fiscalización previa. En el caso de Tenerife no, y destacar un poco en el Cabildo de Tenerife que el gasto más significativo en acuerdos contrarios a reparos es un informe precisamente del Instituto de Asistencia Sociosanitaria de 121 millones, que es el 76% del gasto, se ocupa casi la totalidad del gasto, que ampara un convenio a celebrar con ayuntamientos de la isla, por el Cabildo y también la Comunidad Autónoma de Canarias, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y personas menores de 6 años o mayores con discapacidad. En ambos casos no se ha emitido un informe del resumen de los resultados del control interno, que se debe elaborar por el órgano interventor
con ocasión de aprobación de la cuenta general y que no se ha incorporado en dicho informe. En cuanto a la cuenta general, en ambos casos la aprobación definitiva de los presupuestos y la aprobación de la liquidación de la cuenta general se ha producido fuera de plazo. Hablando ahora específicamente del Cabildo de Gran Canaria, la relación de endeudamiento, que es la relación entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente, está en un 2,47, tiene una mejora de un 0,15 sobre el año anterior. El endeudamiento por habitante ha pasado de 484 en 2019 frente a los 514 de 2018. El pasivo no corriente y corriente, que recoge las deudas exigibles por terceros, han disminuido en un 9,5 y en un 3,5. Vamos a ver en el caso del Cabildo de Tenerife, la documentación complementaria de las memorias exigidas del coste y rendimiento de los servicios públicos ni la memoria demostrativa del gasto de que se hayan cumplido los objetivos programados no se ha incorporado. Existen de alguna manera faltas de coincidencia en las cifras del balance. En el marco del endeudamiento, calculado como el cociente entre el pasivo y el corriente y el no corriente, que también lo comentamos en el otro cabildo, sería del 10,9 y que se produce una reducción de deudas a corto plazo del 40% y a largo plazo de un 90%, lo que arroja un mayor peso ahora mismo de la deuda corriente. En el endeudamiento por habitante disminuye en el ejercicio 19 en un 60,1, situándose en 125 euros por habitante. El resultado presupuestario ha sido positivo del Cabildo de Tenerife y también el ajustado en 98,5 millones. Y remanente de tesorería, me paso al Cabildo de Gran Canaria, aunque los voy a volver locos. Estoy loco yo. El remanente de tesorería de gastos generales es positivo en 349 millones de euros y disminuye en un 3,5 respecto al ejercicio anterior, y el remanente de tesorería de gastos generales ha sido positivo y superior a un 0,9. Destacar el incremento de 57,5 millones en los derechos pendientes de cobro, así como la minoración de 16,3 en los cobros realizados, que refleja una mejora en la gestión de los ingresos. El remanente en el caso de Tenerife, estamos hablando ha sido positivo y superior en un 0,9 al ejercicio anterior. El presupuesto inicial de ingresos y gastos del Cabildo de Gran Canaria, estamos hablando de 871,5 millones y se han aprobado modificaciones de crédito en un 13%. En cuanto a los indicadores presupuestarios, presenta un nivel de ejecución del 82,5 en la ejecución de ingresos y en cambio el de gastos se sitúa a un nivel bastante alto del 83,2. En la realización de los cobros es un 91,2 y disminuye en 5,8 respecto al año anterior. En cuanto a las entidades dependientes, básicamente en ambos cabildos lo más importante es la no presentación, en el caso de los organismos y los autónomos y los consorcios adscritos, de los informes de auditoría que legalmente tienen que presentar. Hay faltas en el caso de Gran Canaria, faltas de coincidencia en algunas cifras del balance. En el caso del Centro Atlántico de Arte Moderno, existe un informe de auditoría de cuentas que emite una opinión con salvedad debido a la falta de comparabilidad o a no permitir la comparabilidad entre las cifras de 2018 y 2019, que se deriva también de una falta de coincidencia en el balance. Destacando las entidades dependientes, en el Cabildo de Tenerife también tienen los problemas de la falta de presentación del informe de auditoría y, bueno, cifras de balance también con alguna falta de coincidencia y cuentas bancarias también con problemas de conciliación
y apuntes de ejercicios anteriores que de alguna manera reflejan una gestión que presenta algún tipo de dificultad. En el resultado presupuestario del conjunto de los organismos autónomos, si bien los ingresos presupuestarios del ejercicio no cubren los gastos del mismo, pero tras la operación de ajustes pertinentes, el resultado presupuestario sí asciende a positivo en 5 millones de euros. Pasándonos, debido al tiempo también, al marco de la contratación administrativa, en el caso del Cabildo de Gran Canaria no se dispone de un plan de contratación. En la relación anual de contratos se han analizado un total de 8.180 contratos por 105 millones de euros, de los cuales el 31,7 responde a la entidad principal y el 61%, 61,7 del importe adjudicado, y el 6,7 de los contratos corresponde a sus organismos autónomos, con el 34% de los adjudicados. El resto de las cifras son menores. El Cabildo de Tenerife tampoco dispone de plan de contratación. En el caso del Tenerife, los contratos que se han analizado son 11.944, de los cuales el 47,6% corresponde a la entidad principal, con un 41% del importe adjudicado, y un 6,7% a los organismos autónomos, con un 34% también. El resto de las cifras, como ya les comenté, no tienen relativa importancia. Se observan anomalías en la información remitida, sobre todo en el marco de algunos contratos que superaban los umbrales de contratación menor y también el plazo de ejecución de contratos menores, que 12 de ellos superaban el plazo de ejecución. En el caso de Gran Canaria, los contratos menores incluidos en la relación anual de contratos son un 97,8% de los contratos formalizados y un 15,4% del importe adjudicado. Un elevado número de contratos menores que de alguna manera manifiestan que no se producen a causa de circunstancias extraordinarias o que no han sido realmente objeto de planificación por los órganos de contratación. En materia de convenios, básicamente quitando el de Tenerife, que tiene unas presentaciones de convenios fuera de plazo, en el resto no presentan incidencias. Se incorpora una recomendación, que es la obligatoriedad de solicitar, que de alguna manera que los cabildos adopten algún tipo de normativa interna que obligue a solicitar en todos aquellos contratos de importe superior a 5.000 euros la presentación de 3 ofertas y que si no se solicitan, que se justifique adecuadamente en el expediente. En cuanto a la opinión, en ambos casos se manifiesta que los estados financieros que integran las cuentas de los cabildos y de todas sus entidades se presentan en todos los aspectos materiales de conformidad en el marco de la información financiera aplicable. En el caso del Cabildo de Gran Canaria aparecen 3 salvedades. En el caso del Cabildo de Tenerife son un total de 18 salvedades, básicamente por la falta de coincidencia de las cifras en el balance. Y como segundo punto, que las dos entidades han cumplido en el ámbito recogido en el alcance con todos los aspectos significativos de las normas legales, reglamentarias y estatutarias identificadas como su marco legal. En el caso del Cabildo de Gran Canaria hay 4 salvedades y en el caso del Cabildo de Tenerife 6. Con eso doy por terminado y espero no haberlos mareado mucho. Gracias, señor presidente. Para la intervención de los grupos parlamentarios, el Grupo Mixto no está, la Agrupación Socialista Gomera tampoco. Sí Podemos Canarias, señor Marrero, por tiempo de 5 minutos. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Analizados los informes de los 2 cabildos que usted nos presenta hoy sobre el año 2019, hay bastantes parecidos y algunas que otras diferencias entre la gestión de ambos cabildos.
En el caso concreto del Cabildo de Tenerife, usted nos plantea que la Audiencia de Cuentas, en su estudio hecho de fiscalización mediante muestreo, pues no hay sistema de control interno. Ha habido una aprobación de presupuestos fuera de plazo, lo cual suele ser común en casi todas las administraciones canarias, desgraciadamente. En la memoria no se deja constancia del cumplimiento de objetivos. Hay errores materiales en el conocimiento y la comunicación de cuentas anuales, saldos, ingresos, etcétera, no coincidencia, problemas en algunas cuentas bancarias en cuanto a saldos, etcétera. Detecta, sin embargo, que los ingresos han sido suficientes para los gastos y que incluso pues aparece remanente en el mismo. Y también otra cuestión que aparece como positiva, resaltada aquí, es que los pagos están en un nivel alto, en torno al 93,5%. Hay un contraste, lógicamente, con la forma de también calcular, que es el que, frente al endeudamiento que crece hasta 490,8%, sin embargo, el endeudamiento por habitante pues disminuye hasta 125 euros. Y luego, pues, es común, al parecer, que no haya informes de auditoría en las cuentas anuales de los diversos organismos que dependen del propio Cabildo, como pasa con el de agua, el IAS, los museos, el de música, etcétera. Lo mismo ocurre en el asunto de los consorcios, tanto el de tributos como el de Isla Baja, como el del Puerto de la Cruz, y también en las entidades públicas, empresariales y mercantiles. Parece que es algo común a estos organismos el que los informes de auditoría al menos no se hayan remitido. No sabemos si existen o no, pero al menos no se hayan remitido en su mayor parte. En lo que hace referencia a los contratos, habla de una información deficiente. Convenios, sin embargo, dice que están en plazo. Los contratos, sin embargo, la información aparece como deficiente. Y recomienda promover la concurrencia en los contratos de importe superior a 5.000 euros, que se hagan las 3 ofertas o que al menos se justifique. Esto es común con esta recomendación final que se hace, es común con el Cabildo de Gran Canaria también, en el sentido de que los contratos superiores a 5.000 euros, los contratos menores, de alguna manera sea obligatorio, se cumpla con la obligatoriedad de las 3 ofertas o al menos de una justificación adecuada en el expediente. En el caso del Cabildo de Gran Canaria aparecen pues muchos acuerdos contrarios a reparos. Ahí no sabemos, porque no lo mide la Audiencia de Cuentas, digamos, la legalidad o ilegalidad de los mismos, en el sentido de si están detectados que sean por una misma cuestión, que estén justificados suficientemente, etcétera, dentro de las competencias que pueda tener la Audiencia de Cuentas al respecto. Se nos habla de que no hay un informe anual de control interno, otra vez también que los presupuestos están fuera de plazo, como en otras instituciones canarias, y la deuda por habitante respecto, por ejemplo, con el caso comparativo con el Cabildo de Tenerife, pues muy superior. En este caso asciende a 484 euros, según detecta la Audiencia de Cuentas. Y se ha ido incrementando el endeudamiento, como también ocurre en el Cabildo de Tenerife. También aparece sin informe de la auditoría de cuentas y sin coincidencias en cuentas anuales en algunas cuestiones, como la Sociedad de Telecomunicaciones de Gran Canaria o el Centro Atlántico de Arte Moderno. Y también pues, la referencia a que no hay plan de contratación administrativo. Vamos a ver, cuando se habla de los contratos menores y se llega a hablar de que el 97,8% de los contratos menores pues es un elevado número, pues indica, y la Audiencia de Cuentas opina, que no se realizan por circunstancias extraordinarias o que no se hayan podido ser planificadas y justificadas, que no se justifica. Ahí parece más, no sé, hay algunas cosas que aparecen a veces como opiniones más que como otro tipo de cuestiones. Y que los convenios, sin embargo, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, están remitidos en plazo. Y voy terminando.
Se habla de la recomendación de contratos menores otra vez con el asunto de los 5.000 euros. Únicamente en este caso de los cabildos le preguntaría si ustedes consideran que la muestra hecha con ambos cabildos en todos los temas para averiguar contratos, etcétera, es suficiente y tiene fiabilidad estadística. Gracias, señor Marrero. Señora González. Gracias, presidenta. Señoría, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, pues buenas tardes. Estos informes, los dos de fiscalización de cada uno de los cabildos insulares, es la primera vez que la Audiencia de Cuentas de Canarias, tal como dijo el presidente, los realiza de la misma manera que yo sepa, es la primera vez que en esta comisión tratamos dos informes en un mismo punto del orden del día, que conste que me parece bien, con lo que en consonancia, en cualquier caso, con lo que informes de años anteriores, que era el informe conjunto de todas las corporaciones locales, lo que voy a hacer pues es una comparativa entre las instituciones, entre ambas instituciones. En primer lugar, hacer mención a que los estados financieros que entregan las cuentas anuales se presentan en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, a la vez que ambos han cumplido con los programas legales, reglamentarios, estatutarios y de procedimientos aplicables identificadas como marco legal, con la diferencia de que el Cabildo de Tenerife cuenta con un número considerablemente mayor de salvedades que el de Gran Canaria, 24 en el caso del Cabildo de Tenerife y 7 en el caso del Cabildo de Gran Canaria. En segundo lugar, decir que es buena noticia que el resultado presupuestario ajustado haya sido positivo en ambos cabildos, además de la misma manera que el remanente de tesorería para gastos generales en ambos cabildos haya sido positivo. Y en tercer lugar, y en cuanto a la realización de cobros, el Cabildo de Tenerife se situó en un 92,9% y el Cabildo de Gran Canaria en un 92,1%, disminuyendo en ambos casos 5,8 puntos porcentuales respecto al año 18. Sin embargo, y por el contrario, creo que es reprochable que ninguno de los dos cabildos disponga de un plan de contratación para el año 19. En cuarto lugar, sí quiero manifestar mi asombro por el hecho de que en ambos informes, que son informes de fiscalización de la cuenta general de dos cabildos insulares, en definitiva, informes de regularidad, cuenten exclusivamente con una recomendación que solo hace referencia a los contratos menores. Y la pregunta que yo le formulo, señor Pacheco, es si no hay nada más en la gestión de los cabildos auditados que requiera recomendar su realización, su mejora o su adaptación, porque desde luego del informe eso no es lo que se desprende, por lo menos de ese informe. Además, y por último, sí quiero manifestar mi absoluto desacuerdo con las conclusiones número 39 del informe de fiscalización del Cabildo de Tenerife y en la número 18 del informe de fiscalización del Cabildo de Gran Canaria por varias razones. En primer lugar, porque entiendo una temeridad decir que el mero hecho del elevado número de contratos menores indique que estos no se realizan como consecuencia de circunstancias extraordinarias o que no hayan podido ser objeto de planificación por el órgano de contratación. Máximo cuando no se ha hecho una fiscalización de la contratación, sino lo que se ha llevado a cabo es una revisión de la relación anual de contratos que se remite, insisto, todos los años a la Audiencia de Cuentas. Y digo esto además porque hasta donde yo sé, el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es el que versa sobre los expedientes de contratos menores, solo determina en su apartado primero que se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obra o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de servicio o suministro. Y es decir, que lo que hace es tramitarlos por razón de la cuantía. Y entonces, ¿por qué? Le pregunto, señor Pacheco, le digo, o que me alumbre, o que me explique, dónde existe en la Ley de Contratos del Sector Público que los contratos menores deban realizarse como consecuencia de circunstancias extraordinarias. Y en segundo lugar, decir también que el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es en el que se hace referencia al informe, viene referido a las ofertas anormalmente bajas, que por el contrario es el artículo 159 el que regula el procedimiento abierto simplificado, artículo cuyo apartado, en el apartado 6, viene referido a contratos de obra de valor estimado inferior a 80.000 euros y de suministro y servicio inferior a 60.000, pero insisto, que yo sepa, no invalida el contrato menor, siempre que cumpla con las exigencias legales establecidas o
puede ser, y dígamelo si es así, en alguna parte de la ley de contratos se deroga el artículo 118. Y en tercer lugar, yo le ruego que me aclare también qué tiene que ver el número de contratos menores que se hagan con que estos se ajusten o no a la legalidad. Muchas gracias. Gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Enseñat. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Pacheco. Antes de nada, en nombre del Partido Popular, pues como siempre hacemos, agradecer el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas en el análisis de la información y en los informes exhaustivos que elabora. Hoy nos enfrentamos a dos informes sobre, como bien hemos dicho y sabemos, las cuentas general y el estado financiero del Cabildo de Gran Canaria y del Cabildo de Tenerife en el año 2019. Para empezar con un poco de orden, pues como el primero que era el Cabildo de Gran Canaria, pues empezaremos por él haciendo una serie de puntualizaciones que detectamos o que sacamos del informe. Nos llama la atención, que usted también lo ha mencionado, pues la cantidad tan elevada, 384 acuerdos contrarios a reparos. Eso estamos hablando prácticamente de incluso más de uno al día, 384 por un valor de 26 millones. También nos llama la atención pues que no haya informes, si no lo hemos entendido mal, no hay un informe de control interno, lo cual pues además de que no nos parece lo más adecuado, podría evitar o hace falta precisamente para que todas esas deficiencias que se detecten pues se puedan corregir en el futuro y no seguir acumulando años y años con las mismas deficiencias. Nos llama la atención también que se presenten fuera de plazo pues el presupuesto y la liquidación, este caso también como el de Tenerife, que se presente fuera de plazo la cuenta general. Esto, pues como mínimo, es reflejo de una falta de diligencia o una falta de gestión y planificación, pues son cuestiones que todos sabemos que hay que presentar y los plazos en los que hay que presentarlos. Y mal de mucho, consuelo de pocos. Una parte también se presenta fuera de plazo, una parte importante también de los convenios. También nos llama la atención en el informe que se ha dado la realización, porque ya alguien ha hablado de la realización de los cobros, pero si no entendemos mal, la realización de los pagos es del 77% nada más, lo cual nos parece pues bastante bajo. Y usted lo resalta, el elevado número de contratos menores, lo cual también yo creo que hay que recordar que los contratos menores son una salvedad, porque cuando tú tienes una serie de contratos que tienes que hacer periódicos durante una legislatura, la ley de contratos lo que te establece es que tienes que sacarlos. Por eso los contratos menores son una salvedad. Y en cuanto a la recomendación de que todos aquellos contratos menores mayores de 5.000, pues 5.000 euros, pues que se presenten 3 ofertas. Y por último también algo que comentó algún portavoz, que la deuda sea mayor que la del Cabildo de Tenerife. En cuanto al Cabildo de Tenerife, ya muy rápidamente, nos llama la atención que lo que recoge el informe, elevado número tanto de organismos autónomos, entidades públicas, sociedades mercantiles, tanto cuyo capital directamente o indirectamente pertenece al Cabildo. Hablamos también de los levantamientos o de los expedientes contrarios a intervención, en este caso también usted lo dijo, 195 frente a los 384 del Cabildo de Gran Canaria, 47 que presentan anomalías. Como dije también, se presentan, y usted recoge en el informe, se recoge que se presenta fuera de plazo tanto el presupuesto como la cuenta general, y algo que particularmente pues no entiendo, o la verdad es que, permítame la expresión, que me choca bastante, y es la cantidad de descuadres, de errores, tanto los consorcios, los organismos autónomos, las sociedades mercantiles, por lo que, si no he entendido mal, refleja el informe en temas de balance, en temas de arqueo, cuestiones estas que no deberían de ocurrir, puesto que son, vamos a ver cómo decirlo, y como entiendo, cuestiones matemáticas. O sea, los balances tienen que estar cuadrados, y si no están cuadrados, se detecta perfectamente y tienes que cuadrarlos. Los arqueos tienen que estar cuadrados. Entonces, sociedades mercantiles, organismos autónomos o consorcios que presenten balances que no estén cuadrados, pues a mí, que vengo del mundo privado, pues me choca bastante. Una empresa privada en las cuentas anuales se las rechazarían automáticamente. Y veo que en distintos consorcios y en distintos organismos autónomos ustedes recogen pues algo tan
sencillo o tan importante como es cuadrar unos balances. Gracias. Gracias, señora Enseñat. Por el Grupo Nacionalista, señora Dávila. Gracias, presidenta, señorías, señor presidente de la audiencia. Hoy vamos a ver en esta comisión dos informes de fiscalización de la cuenta general, tanto del Cabildo Insular de Tenerife como del Cabildo Insular de Gran Canaria. Es un cambio relativo a otros años donde se veían todas las administraciones locales en su conjunto, y nos parece interesante la decisión que dentro del ámbito del plan de trabajo de la audiencia de cuentas sea así. Lo cierto es que, muy rápidamente, para no repetirme respecto a lo que ya el informe que ha hecho el presidente, sí de decir que resulta llamativo que los presupuestos de ambas instituciones se aprueben fuera de plazo, que la fiscalización de la cuenta y la dación de cuentas de la cuenta general sea fuera de plazo, y algunas de las conclusiones que me parece que hay resultan llamativas. Resulta llamativo que el Cabildo, en este caso en el Cabildo de Gran Canaria, ha adoptado 384 acuerdos contrarios a reparo, y en concreto hay un acuerdo respecto a la omisión de fiscalización. El importe no es significativo, algo más de 13.000 euros de un contrato celebrado con omisión de fiscalización. Pero sí también resulta llamativo respecto a las 3 anomalías en materia de ingresos del Cabildo de Gran Canaria, 2 relativos a tasas, pero uno por un importe muy significativo, que es respecto al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, por un importe de 1,1 millones de euros. Y esta sí es una cantidad elevada. Llama la atención, como ya se ha destacado por quienes me han precedido en la palabra, la falta de dación de cuentas de balance y del control de arqueo y de ajustes en los balances en todo lo que tiene que ver en el sector público estimativo y limitativo de ambas administraciones. Con lo cual creo que sí hay que hacer una llamada de atención a todas las administraciones para que en cumplimiento de la legalidad no solamente haya una aprobación dentro del plazo legal establecido de la cuenta general, sino también de la aprobación de los presupuestos. A veces no se dan las circunstancias, pero sí parece que en lo relativo a la dación de cuenta, a la liquidación de la cuenta general, deberían estar en tiempo y forma y recabar todos los informes que se requieran. En cuanto a la recomendación que hace la audiencia de cuentas a ambos cabildos respecto a que todos los contratos menores lleven aparejado una justificación adecuada, no nos parece fuera de lugar, todo lo contrario, y que además recaben al menos 3 ofertas. Pero sí es cierto que es necesario, absolutamente necesario, que ambos cabildos, en este caso estamos viendo la cuenta general de ambos cabildos, haya una recomendación, en nuestra opinión, así lo trasladaremos cuando tengamos que hacer en el plazo de 5 días que se nos dará, si a lo que tiene que ver respecto a la dación de cuentas que tienen, el control interno que tiene que haber dentro de los organismos dependientes de ambos cabildos, respecto al arqueo, al remanente, respecto al control, un mayor control interno de los organismos dependientes de las administraciones locales. Muchísimas gracias. Gracias, señora Dávila. Señor Pacheco, por tiempo de 10 minutos para contestar. Ay, disculpe. Disculpe. Señor Roque, disculpe. Señor Roque, por el Grupo Socialista. Muchas gracias y disculpe. No pasa absolutamente nada, presidenta. Muchísimas gracias. Señor Pacheco, buenos días. Y a los miembros de la comisión también. En primer lugar, vista la exposición y ya otros compañeros han avanzado ya en algunos aspectos, estamos hablando que, por la opinión, existen las salvedades y las incidencias señaladas referidas al plazo, falta de documentación y no concurrencia con los aspectos contables de todos ellos.
Pero sí que quiero detenerme, habida cuenta de las intervenciones y también un aspecto de los contratos menores, si bien son el 97,7% de los contratos que se han formalizado, también tiene en el reflejo presupuestario de gastos, en un caso de Tenerife es el 10,2% del presupuesto y en el caso de Gran Canaria el 15,4%. Es decir, que el volumen de contratos incide poco en el presupuesto de forma relativa en ese sentido. Lo que sí me gustaría es respecto a la recomendación, porque la recomendación va dirigida a la concurrencia y la concurrencia se establece solo para los contratos de importe superior a 5.000 euros. En su día, y lo refleja el propio informe, ya la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de Contratación, en una instrucción de 2019, si bien el artículo 118 sufre justo al año siguiente modificación y cambia el sistema, pero en esta instrucción que dio en el número 1/2019, se hacía referencia a esta cantidad solo al aspecto de la publicidad, es decir, al último aspecto de la tramitación de la contratación, no al aspecto de la tramitación en cuanto a las 3 ofertas. Si bien la instrucción recogía y es obligado para todo el Estado que se pidiesen 3 ofertas en cualquier contrato menor que se celebrase a partir de esa instrucción. Con la nueva modificación del artículo se introduce otra vez la cantidad de 5.000 euros, pero respecto al pago y respecto a lo que es por el sistema de anticipo de caja fija. Bien, que también es aspecto último de la tramitación, es decir, pago y publicidad. Sin embargo, ahora, cosa que no recoge esta instrucción, parece que estos 5.000 euros van a afectar a la tramitación. Entonces, ¿por qué el alcance de cuando ya la instrucción de 1/2019 lo recogía para todos los contratos, en el aspecto de la concurrencia, por qué ahora en la concurrencia se incluye que solo para los superiores a 5.000? Porque tanto que el pago se tramite a través de los anticipos de fijo de caja, como que se publique conforme al 63.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, no afectaría la tramitación de la concurrencia, porque la concurrencia estaba para solventar los problemas del fraccionamiento, la contratación directa frente al fraccionamiento de los contratos, y también para el número de contratos que se hiciesen, como bien apuntaba el representante del Partido Popular, que no fuesen recurrentes en los años y se subrogasen contratos. Entonces, esos dos aspectos los resolvía esa instrucción. Pero ahora, yo lo único que quiero que me explique cuál es el alcance, por qué ahora solo para los superiores a 5.000 euros, para esos contratos se recomienda el que se establezcan los tres informes y que se cumpla la instrucción. Gracias. Señor Roque. Ahora sí, señor Pacheco, por tiempo de 10 minutos. Pero la novedad ha sido en intentando responder a todo lo que se ha planteado. La información, las eficiencias en la información de contratos, nos hemos referido, yo creo que ya en una comparecencia también de contratos menores de ayuntamientos pequeños, se habló de la cantidad de información. Está la ley de transparencia, está el registro de contratos, está la plataforma de contratación. Por otra parte, hay figuras en las comunidades autónomas que también se solapan sobre esa. Está la audiencia de cuentas, está el Tribunal de Cuentas. O sea, las entidades locales tienen que remitir la misma información o con matices, porque después no todas las legislaciones a la hora de remisión de datos están unificadas, produciendo un cierto descontrol. Esto no exonera que las entidades locales, incluso debido a la flexibilidad, en el caso nuestro, nosotros no exigimos al celímetro las obligaciones que se imponen, de considerar que tenemos suficiente información, básicamente de lo que hemos optado y en todas las fiscalizaciones que hemos tocado el tema de contratos,
nos hemos decidido por la plataforma de contratación y yo creo que ese es el marco de información destinado a cubrir la totalidad de las informaciones de contratación para todas las entidades públicas, incluidas las entidades de control. Respecto a las posibles responsabilidades en los casos de omisión de contratos, estamos limitados un poco por el alcance. O sea, aquí no estamos viendo específicamente de manera concreta la documentación interna de los expedientes más allá de la que está directamente incorporada en esa obligación de información. Con lo cual, lo único que deducimos, porque no está en el informe de la intervención, pero no está tampoco en la información que tiene obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, es que no han sido objeto de expedientes o de notificaciones de responsabilidad contable. Tampoco nosotros en esa vista, que insisto, no es profunda, hemos observado que haya implicaciones de ese marco. En cuanto a la recomendación, nosotros nos hemos limitado, ya se ha planteado en otro tipo de informes, las de legalidad, conforme al tipo de fiscalización. En otras fiscalizaciones se entra mucho más en lo que es un proceso de gestión o se entra mucho más en la legalidad de la tramitación de un determinado contrato. Esta es una fiscalización muy puntual de cumplimiento básicamente de una serie de obligaciones formales y se examina adecuada a la ley ese cumplimiento y no permite la ley en las instrucciones que tenemos nosotros no aconseja a recomendar el cumplimiento de obligaciones legales, porque la ley hay que cumplirla y eso es un marco de obviedad. Entonces, en cuanto sobre la recomendación, es lo que hemos comentado, en contratos menores, en cuanto a la planificación o al número de contratos, la excepcionalidad de los contratos menores viene derivada de la propia regulación global de la propia ley de contratos. ¿Por qué? Porque lo que estamos tocando son los principios de publicidad, los principios de concurrencia y los principios de planificación. La aplicación de estos principios, que son obligatorios para la totalidad de la contratación, es lo que coloca a los contratos menores en una situación de alguna manera de excepcionalidad, aunque la palabra quizás sea muy brusca, pero indudablemente no es lo corriente. Y además, por la planificación, también tenemos claro, y de cualquier examen de los listados de contratos, se ven muchos listados se ven muchos expedientes de obligaciones concurrentes, que las tiene uno un año y las tiene el año siguiente y las tiene el año siguiente, y eso está destinado, conforme a la propia normativa de contratos, a que se constituya un contrato que va a superar los tramos de límite de la contratación menor. En cuanto al marco a ver qué más, lo que comentamos de lo que se planteó de IRESCON, la ley sale en 2017 y tiene una modificación después en 2019. De alguna manera, lo que manifiesta es la evolución de la contratación menor. Europa, dicho de manera coloquial, está asombrada del grado de contratación menor que tiene España como país. Se ha intentado, de alguna manera, limitar en la legislación de 2017, se intentó limitar el contrato menor con la serie de controles que incorpora ese artículo 118, pero se ha manifestado, y es una de las cosas que se plasma, ya no sé qué informe es, si es yo creo que es el siguiente que vamos a ver, donde se habla de falta de adaptación de las administraciones a la ley de contratos en el marco del año 2017. De alguna manera hemos seguido con la legislación anterior porque es lo que estamos acostumbrados y porque, bueno, incluso coincidían en el tiempo otro tipo de complicaciones, de temas presupuestarios, de temas de disponibilidad de personal, de organización administrativa, que incluso dificultaban aún más el cumplimiento de esa norma. Con ocasión de eso, pues se presenta un marco legal en el cual, de alguna manera, se elimina un informe que era básico en la antigua contratación, que es, oiga, usted tiene que decir que este señor no alcanza los límites durante un determinado año,
incluso había gente que hablaba de 3 años, pero bueno, son interpretaciones, y entre medio sale la recomendación de la IRESCON. La recomendación de la IRESCON, que tiene después una aclaración posterior en la... entonces, un posterior, pero que no tiene fecha, por lo menos la que yo tengo, no tiene ningún tipo de fecha, con lo cual solo se refiere a la publicación de la recomendación en el Boletín Oficial del Estado, que yo creo que es febrero o marzo de 2019. La diferencia de 5.000 euros, en principio, que se ha incorporado en el informe, es una mera simplificación de la modificación de esa norma. O sea, lo que realmente quita es el informe ese de acumulación, con lo cual, de alguna manera, elimina el límite que había, porque ahora mismo lo único que hay que acreditar es que no se produce un fraccionamiento de contrato, pero dirigido al objeto del mismo contrato, con lo cual indirectamente eso puede significar que yo supere los 15.000 euros sin que me vea obligado o que se vea obligado el señor de la Administración a justificar que la empresa tal ha alcanzado 37.000 euros de contrato menor. Es un límite que se levanta de manera indirecta, a la vez que se facilita, de alguna manera, no recuerdo exactamente el texto de la modificación del artículo, pero en la introducción esa que hace de los 5.000 euros y de los pagos a través de caja fija o de los sistemas de contratación menores, no significa que no se tenga que promover la concurrencia, porque la concurrencia, insisto, es un principio de la ley. Incluso aquí se añade el problema de qué es la IRESCON. La IRESCON es un organismo independiente, pero dependiente de la Administración del Estado, y la mayor parte de las comunidades autónomas, aunque en la ley de contratos habla de que pueden formular recomendaciones interpretativas de la ley de contratos, la mayor parte de las comunidades autónomas, incluidos algunos juzgados, le han dicho que ellos no son nadie para interpretar la ley, que cada uno interpreta la ley como estime, y que no hay ningún tipo de organismo capacitado dependiente de una administración cuando no es un marco de legislación básica. Entonces, actualmente, muy posiblemente sea un artículo que tenga algún tipo de modificación a medio plazo, porque bueno, el marco europeo indudablemente se está, como todos sabemos, restringiendo paulatinamente, y posiblemente tendremos que continuar con el esfuerzo de adaptación, de ir mejorando. En eso es el artículo de planificación, que a lo mejor en la línea que planteaba Nueva Canaria, sí es un artículo que a mí personalmente me gusta siempre incluir en las recomendaciones, porque yo creo que es el elemento básico que nos permite en esta materia y en otras muchas materias realmente realizar las cosas mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. Sí, señora González, ¿está solicitando la palabra? Sí, perdón, es que no sabía si me veía así. Yo le pido la palabra no me acuerdo el artículo, pero por contradicciones, por contradicha. Gracias, señora González, tiene un minuto. Vale, gracias. Señor Pacheco, la legislación, con la ley de contratos del sector público ha tenido multitud de modificaciones, pero estamos hablando de un contrato del año 2000, o sea, por lo que fiscaliza es el año 2019, y a la ley de contratos del sector público a la que hay que llevar es a la del 2019, la que está en vigor en 2019, no a otra. Y en esa, el artículo 118 sigue diciendo exactamente lo mismo, pero es más, en el 2019 hubieron varias modificaciones de la ley de contratos del orden, pues le puedo decir que de tres, una en el febrero del 19, una en noviembre del 19 y otra en diciembre del 19, y ambas las tres dicen lo mismo. Por eso, insisto, el artículo 118 sigue siendo el mismo, es el que habla de contratos menores y ni se anula en ningún lado ni se limita en ningún lado. Simplemente quería decir eso. Muchas gracias. Señor Pacheco, ¿quiere contestar? Bien.
Se da por, si no hay ninguna otra objeción, se entiende finalizado el debate y según el artículo 196 del reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios tendrán el plazo de 5 días para presentar propuestas de resolución a cada uno de los informes por separado, propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Si no hay nada que objetar, se abre el plazo. Muchas gracias. Seguimos con el orden del día. El siguiente punto de fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes en el ejercicio 2018. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia por 8 minutos para su presentación. Gracias, presidenta. En este caso, debido al debate que se ha producido, estamos hablando del 2018, con lo cual la modificación de 2019 no operaba. Estamos hablando de un informe incluido en la planificación del año 2020. Se aprueba el 28 de octubre del 21 y se remite al Parlamento el 8 de noviembre del 21. 5 alegaciones, de las cuales no se han aceptado al tratarse básicamente de explicaciones de la situación en la cual se ha producido una determinada contratación. O incluso por producirse después del cambio de corporaciones de personas que no habían tenido acceso al expediente y por lo tanto no podían o indicaban que no podían formular alegaciones por no tener acceso a los expedientes. En cuanto a los objetivos, verificar si los contratos menores durante el ejercicio 18 se han tramitado de conformidad con la normativa y procedimientos aplicables y que en este tipo de contratos no han sido utilizados de forma indebida, vulnerando los principios de buena gestión. En cuanto al alcance temporal, es el ejercicio 18, el alcance subjetivo, los ayuntamientos superiores a 100.000 habitantes, Las Palmas, Santa Cruz, San Cristóbal de la Laguna y Telde. En el objetivo en que no solamente no se ha basado como el anterior en la información que exclusivamente se remite a través de la plataforma de rendición de cuentas, sino que se ha comprobado la documentación de los expedientes a través de una muestra obtenida en el marco de un sistema, de una aplicación específica de muestreo que utiliza la audiencia para garantizar unos niveles de fiabilidad adecuados. La principal limitación es la diversidad de información. O sea, lo que antes ya de alguna manera comentamos es la cantidad de envíos que de alguna manera limita mucho el garantizar cuál es la información efectivamente de mayor fiabilidad, ya que se producen incumplimientos, errores, ausencias de información de manera importante. En cuanto al marco general, en este caso los contratos menores son 40.000 en el caso de obras y inferiores a 15.000 en el caso de contratos de suministro o servicios. Está la prohibición de fraccionar el contrato con el objetivo de superar estas cifras y la no usarlo para satisfacer necesidades recurrentes y no utilizarlo, o sea, utilizarlo exclusivamente para necesidades puntuales, esporádicas y concretas, definidas y urgentes. En cuanto a la observancia en el marco de transparencia, aunque sabemos que hay un comisionado de transparencia, pero básicamente se refieren a las derivadas de la ley de contratos, habla de la escasa fiabilidad de la información, de muchas discrepancias en las que figuran el portal de transparencia, el perfil de contratante, la plataforma, la enviada a la rendición de cuentas de entidades locales, el registro de contratos o la propia de la audiencia, la propia que se remite a la audiencia. De alguna manera esto manifiesta que el marco de registro interno de la actividad contractual en estos 4 ayuntamientos, pues bueno, no es todo lo correcta que debía de ser. En el caso del Ayuntamiento de La Laguna esto se agrava, ya que no están dados de alta en la plataforma de contratación pública, sino mantienen un perfil de contratante
propio, y después de la ley de contratos del 17 es obligatorio que todo vaya, sin perjuicio de que mantengan ellos un portal propio, que todo se llene en esa plataforma central como sistema básico de garantizar la publicidad y la posible concurrencia. No publican en sus páginas web la totalidad de la información sobre contratación que exige el marco de la ley de transparencia, y también hay deficiencias en el cumplimiento del envío de información a la audiencia de cuentas. Los ayuntamientos, como conclusión, los ayuntamientos no se han adaptado al nuevo marco legal, a los cambios introducidos en la ley de contratos del 17. El número de contratos adjudicados es el 94% respecto al total de los contratos. Desde el punto de vista de la importancia, desde el punto de vista de cuantías, estamos hablando del 16,2% en Telde, en 14,2% en Las Palmas de Gran Canaria, 14% en La Laguna y 7,3% en el Ayuntamiento de Santa Cruz. En cuanto a los ayuntamientos incluidos en el alcance, el 65,4% no justifica la necesidad del contrato. Tampoco se justifica, en estas circunstancias de no justificar la necesidad del contrato, no solo es un incumplimiento legal, sino también un problema de gestión contractual, ya que sin justificar la razón no se puede saber si existe o no una necesidad, cuál es la que se tiene que cubrir, si se puede cubrir con este sistema de contratación o si es más propio otro tipo de sistema, y después dificulta un poco la posible planificación y en su conjunto una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. Tampoco se acredita cuál es la figura contractual que más adecua al objeto a contratar. En los expedientes la determinación del valor no aparece justificada en ninguno de los casos. Esto implica que por parte de los ayuntamientos hagan algún tipo de gestión de base de datos para justificar de alguna manera el valor. Este es un problema de alguna manera heredado del antiguo sistema y que implica el contar con nuevas herramientas para dar respuesta a eso. En ninguno de los contratos examinados consta las condiciones administrativas o previsiones técnicas que deben que regirían en la ejecución del contrato menor. No se ha dejado constancia del certificado de existencia y retención de crédito en el 52% de los expedientes examinados. En el momento, la aparición del crédito aparece en un 90% en un momento procedimental no adecuado, o sea, no previo a la contratación, sino a posterior. No se ha dejado constancia de que se esté alterando el objetivo del contrato para ver si se está alcanzando o se está produciendo un fraccionamiento. O recuerden que hablamos de 2018, el informe de que ese contratista supera en el año ya el límite del contrato menor. La aprobación del gasto no se produce tampoco en el momento procedimental oportuno. En el caso para la promoción de ofertas, si bien no es legalmente obligatorio, en un 75% de los contratos no constan en el expediente 3 ofertas. En el caso del Ayuntamiento de Telde siempre pide 3 ofertas, y aquí recordemos, llevamos de tiempo mal, la declaración responsable del contratista, acreditar su capacidad y la solvencia para contratar, tampoco aparece justificado. El control del cumplimiento de los contratos tampoco queda justificado en ningún caso, ni la conformidad de la presentación en algunos de los expedientes examinados, el 11% en La Laguna, el 6,1% en Las Palmas, el 4,7% en Santa Cruz. No se ha dejado constancia tampoco de la intervención previa en el reconocimiento de la obligación para la justificación del pago y la programación de la actividad contractual, que no existe
tampoco y que se deja de manifiesto en este informe. Sin más, podemos, ya debido al tiempo, yo creo que es mejor entrar en el debate. Sí, por el grupo Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Buenos días nuevamente, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Hablando de los contratos menores, a mí me ha llamado la atención que a lo largo de este informe, concretamente, aparecen una serie de juicios de valor que no parecen como objetivables, pero, en fin, ya usted me responderá luego si lo considera oportuno. Habla de que la información proporcionada sobre contratos menores es escasamente fiable e íntegra, de que se han detectado muchas discrepancias en el portal de transparencia, perfil del contratante, la plataforma de contratación del sector público, la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, etcétera. De que la publicación está incompleta, hay ausencia de publicación o falta de homogeneidad, errores, etcétera. Y habla a la Audiencia de Cuentas de que se ponen de manifiesto debilidades significativas en sistemas de control interno, deficiencias en sistemas de control y registro de la actividad contractual. Por otro lado, también se habla de que no se publica toda la información sobre contratación. En el caso de los 3 ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas, y en el caso de Telde, de que no se publica ninguna información sobre contratación. Habla también de deficiencias en la obligación legal de comunicación e información, de la remisión de información de contratos fuera de plazo y de que los contratos menores llegan a un 94,4% del total, lo cual parece, pues, hipotéticamente un exceso. Contrasta eso efectivamente con la cuantía, que en el caso va entre la cuantía en el Ayuntamiento de La Laguna hasta el Ayuntamiento de Telde, que van entre un 7,3% del total del presupuesto hasta un 16,2% del presupuesto, ¿no?, la cuantía contratada. Sin embargo, concluyen en algunas de sus consideraciones que hay incumplimiento legal, problema de gestión contractual, si no se justifica la razón que da origen al contrato no se puede saber si existe o no necesidad, cuál es la necesidad y si solo se puede cubrir con contratos menores. Me llamó la atención que en la resolución número 15 comienza la resolución hablando de que si bien no es legalmente obligatorio, en un 75,8% de los contratos de la muestra, las ofertas inferiores a 3, salvo en el de Telde, donde siempre van las 3 ofertas. O sea, si es obligatorio o no es obligatorio, porque si no es obligatorio no le veo mucha razón a que haya constancia aquí, porque me llama la atención eso, que como consecuencia de eso dice que no se promueve una concurrencia efectiva. Se pueden estar dejando fuera de la licitación a contratistas capaces y dispuestos a proporcionar mejores condiciones, por lo que la gestión de recursos públicos no es eficaz ni eficiente, es la conclusión. Es decir, hay una tremenda abundancia de calificativos, de adverbios, de adjetivos, etcétera, en este informe, lo cual me ha llamado la atención con respecto a otros en otros momentos, ¿no? Se sigue añadiendo que no se tienen en cuenta las repercusiones y efectos del cumplimiento de la ley de estabilidad, o que no hay constancia en la falta de medios propios para alternalizar, o no se justifica el procedimiento, que no hay cálculos para el valor estimado, que hay incumplimiento legal, reflejo de una gestión ineficaz e ineficiente de los recursos públicos, el hecho de que no haya una mínima verificación de que el precio ofertado sea ajustado a mercado. Y voy terminando. Yo me pregunto aquí si son opiniones, si son juicios de valor, si son cuestiones fundamentadas, ¿y cuál es el deber de la Audiencia de Cuentas ante una ilegalidad del calibre que ustedes manifiestan aquí? Si tiene que ver algo con tener que ir a la Fiscalía o no. Y cabría preguntarse alguna otra cosa más, si esto es razón de una burocracia administrativa excesiva, si hay un entorpecimiento de la gestión por parte de algunos interventores o no, o si hay exceso de reparos levantados, o si hay una ilegalidad en alguno de ellos, o si hay escasez de funcionariado o funcionariado con exceso de celo. Es decir, me he hecho una serie de preguntas que no tengo respuesta al respecto. Estoy de acuerdo con la mayoría de recomendaciones que se plantean ahí, que como ya me falta tiempo, pues no voy a hacer mención a las mismas.
Gracias, señor Marrero. Por el Grupo de Nueva Canarias, señora González. Gracias, presidenta. Señor Pacheco, en este caso, en este informe, realmente les dan de aplicación dos modificaciones de la ley de contratos, la del 29 del 12 del 17 y la del 4 del 7 del 18. En cualquier caso, en ambas no hay modificaciones en cuanto a los contratos menores. Este es un informe de fiscalización con una opinión muy contundente. Los ayuntamientos canarios de más de 100.000 habitantes, es decir, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Telde, no cumplen con la legalidad aplicable a la contratación menor, ya que este tipo de contratos de carácter excepcional ha sido utilizado de forma indebida, vulnerando los principios de buena gestión. Y vuelve otra vez a decirlo del tema del carácter excepcional, que insisto, yo no lo encuentro en ninguna parte de la ley de contratos. Y sinceramente creo que me parece una osadía emitir vuestra opinión negativa, porque con una muestra del 5,38%, es decir, una muestra total de 153 contratos sobre un total de 2.842 expedientes, entiendo que no es una muestra representativa para la emisión de una opinión negativa en un informe de fiscalización. Vuelvo a repetirle que en ninguna parte, como le dije antes, pone que tenga carácter excepcional. Además, dice el informe que el principal riesgo de la auditoría asociado a los contratos menores es el fraccionamiento indebido del objeto del contrato, y de la importancia de esta cuestión dan las condenas penales que consideran prevaricación la división de los contratos con el objeto de adjudicarlos directamente como menores. Y ahí le hago la misma pregunta que le hizo el señor Marrero: si este informe, con una opinión negativa por utilizar indebidamente la figura de los contratos menores por fraccionamiento, vulnerando la ley, pues entiendo que la Audiencia de Cuentas lo habrá remitido a la Fiscalía. Y respecto a estos contratos, a los contratos con posibles indicios de fraccionamiento, yo quiero comentar algunos temas. En Las Palmas de Gran Canaria, el número de contratos totales es de 1.449 y la muestra es de 49. En Santa Cruz de Tenerife, el número de contratos es de 256 y la muestra de 43. En San Cristóbal de la Laguna, de 980 el número total de contratos y de 43 la muestra. Y en el Telde, 157 y la muestra de 18. Y yo, en definitiva, como ya le dije, pues un total de 153 contratos en la muestra. Lo que no acabo de entender, y que me gustaría que me lo explicara, es por qué la distribución porcentual de la muestra entre los municipios. Y valga como ejemplo el caso de Santa Cruz y de La Laguna, ambos con una muestra cada uno de 43 contratos, mientras uno tiene un total de 256 expedientes y otro de 980. Sé que lo meten en el programa IDEA, pero obviamente el programa IDEA saca en función de los datos que se le meta o de lo que se le pida. Y por último, decir que este informe, tal como reza el mismo, es un informe de legalidad, y vuelvo a decirlo lo mismo que el señor Marrero, porque por lo que no entiendo, la conclusión número 15, que dice que si bien no es legalmente obligatorio, y sigue diciendo en un 75,8% de los contratos de la muestra, las ofertas constan en el expediente son inferiores a 3. Y yo es que le pregunto, ¿qué pinta en un informe de legalidad? Porque así reza, es un informe de legalidad, algo que legalmente no es obligatorio. Muchas gracias. Gracias, señora González. Por el Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señora presidenta, otra vez. Buenos días, señor Pacheco, otra vez. Vamos a ver, estamos hablando de un informe que yo creo que podemos afrontarlo, podemos estudiarlo desde dos vertientes. Por una parte, pues las importantes deficiencias que recoge el informe sobre el uso de los contratos menores, pero también no tenemos que olvidarnos de que hay otra parte, que son las recomendaciones, que son las soluciones que propone la Audiencia de Cuentas hacia esa realidad. Cuanto a la primera vertiente, estudiar las deficiencias, no debemos abstraernos y no debemos de olvidarnos que estamos hablando del año 2018, que, como bien dijimos anteriormente, pues tenemos la ley de contratos del 2017 y existía, tenemos que trasladarnos a ese momento, existía esa falta de adecuación, esa falta de diligencia, esa falta de aprendizaje del nuevo marco o de ese marco de contratación. También no tenemos que olvidarnos, y alguna vez lo hemos hablado en esta comisión, de la falta de personal y de la falta de músculo de nuestras administraciones, porque claro, a mí me choca que si estos son los 4 ayuntamientos más importantes de Canarias y tienen estos problemas para la transparencia, para publicar,
¿qué estará pasando con los otros, con los pequeños, con los que no tienen apenas personal para trabajar? No podemos obviar que lo que se recoge en el informe, deficiencia en la transparencia, la falta de información, en los procedimientos, en la justificación, incluso se habla del número de contratos, lo de las 3 ofertas que hemos hablado varias veces, incluso se menciona también la importancia de fiscalizar que la obra o el servicio se preste adecuadamente. Pero yo quiero también resaltar la otra vertiente, las recomendaciones que se están haciendo. La importancia de limitar el uso del contrato menor, la importancia también, y hablaba aquí, de que se establezca por las corporaciones locales un plan anual de necesidades a las que van a tener que enfrentarse y que tendrán que sacar a contratación. La importancia también recoge la necesidad de que haya unas unidades de coordinación y dirección en los órganos de contratación, porque estos ayuntamientos, además de ser el ayuntamiento en sí, tiene una serie de administraciones paralelas, de organismos paralelos. La importancia de mejorar todos los medios de información, de registro. Incluso habla la audiencia de cuentas de que exista un protocolo, que exista una instrucción, unos manuales de seguimiento de cómo deben de realizarse todos estos procedimientos administrativos. Aumentar la transparencia, la importancia de estos documentos económicos que acompañan a la contratación, donde se reflejen los precios reales de mercado y los precios de prestación de ese servicio. Y, por último, la fiscalización, que no tenemos que olvidar nunca, que todos los contratos hay un responsable de contrato que tiene que verificar la fiscalización de la ejecución del contrato. Yo creo que todos queremos usar lo mejor posible, vuelvo a decir, no es ilegal, ni siquiera es alegal los contratos menores. Pero yo creo que todas las administraciones, más grandes, más pequeñas, en los distintos ámbitos, tienen necesidad de poder utilizar los contratos menores y estoy seguro que quieren hacerlo de la manera más eficiente y más eficaz. Es también laborioso, es también complicado la contratación, la ley de contratación, y de ahí hemos visto recogido hoy en ambas dos cuestiones cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido modificándose esa ley de contratación, incluso en un mismo año, en distintos aspectos, en 2 y 3 veces. Por lo tanto, escuchar las recomendaciones, recoger las recomendaciones, plantearnos también que estamos hablando del año 2018 y que esperemos que en 2019, 20, 21 este marco o estas circunstancias no se estén produciendo. Gracias. Gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista, señor Barragán. Gracias, señora presidenta. ¿Aquí se puede quitar una la mascarilla, no? Sí. ¿Para hablar? ¿No? ¿Aquí no? Ah, no. Pues nada. Bueno, disculpe, presidenta. ¿Por qué no cogemos este informe y hacemos 2 consideraciones aparte? Un debate recurrente que viene de los informes anteriores sobre si se debe o no se debe usar, hasta dónde se debe usar la contratación menor. Y 2, una vez usada la contratación menor, ¿cómo se debe hacer? Que es lo que creo que viene a manifestar en gran medida este informe. Más allá de si utilizamos o no utilizamos como elemento la contratación menor. A mí me gustaría decir que en el preámbulo de la ley, no en los artículos 118 y el 28.8, sino en el preámbulo de la ley, ya nos dice, algunas preguntas que se han hecho, que reduciendo la contratación directa a circunstancias extraordinarias. Si ya le da un carácter no ordinario en la contratación de las corporaciones locales, sino de extraordinario. Y por lo tanto, en esa misma línea, yo creo que si vemos algunos de los informes a los que hace referencia el informe del Consejo del Tribunal, perdón, de la Audiencia de Cuentas, el informe 1/2015 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias insiste en las circunstancias extraordinarias, y el informe 1272 de 2018 del Tribunal de Cuentas insiste también en la planificación de la previsión para no tener que recurrir a la urgencia o a la excepcionalidad. Por lo tanto, esto es un tema, ante todo este debate, ¿se puede usar o no se puede usar? Se puede usar, ¿no? Otra cosa es cómo lo usamos, hasta dónde llega
ese uso. Si hay realmente una planificación para no tener que recurrir de forma extraordinaria a ese tipo de contratos. Después hay una observación también que me parece interesante, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este informe. Hombre, si me atiendo al número de expedientes y lo que significa en cada uno de los ayuntamientos, de los contratos adjudicados, 1.500 en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 1.600 en Las Palmas de Gran Canaria 1.654, 1.500 en San Cristóbal de la Laguna, en Telde 157 y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 272. Y por cierto, aquí sobre una pregunta sobre la proporcionalidad que se ha hecho de los expedientes, me gustaría saber por cómo, teniendo Santa Cruz 272, la muestra que se utiliza es de 43, igual que La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, y la de Telde efectivamente está proporcional al número de expedientes que dice el informe que se han hecho. Y después desde el punto de vista de la cuantía, es decir, lo que nos dice aquí en el informe es que las cuantías no son excesivamente grandes en cuanto a la contratación. Por lo tanto, yo creo que se puede estar utilizando el contrato menor adecuadamente, insisto, por el volumen de cuantía de lo que significa este porcentaje en los ayuntamientos. Ahora, lo que no tiene un pase es el informe, lo que nos dice el informe sobre cómo lo estamos haciendo. Es decir, una vez que se abre un expediente de contratación menor, cómo la corporación responde a los procedimientos para llevarlo a cabo. Y aquí yo creo que es recomendable que nosotros también nos inclinemos por las mismas recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas, para que una vez que el ayuntamiento ha decidido libremente utilizar el contrato menor porque hay causas extraordinarias para hacerlo, que éste reúna los requisitos legales que se exigen en el artículo 118 y el 28.8 para que efectivamente el expediente esté correcto. Y ¿me estoy pasando o me queda un minuto? Pues termino simplemente con una última observación. En la observancia de la normativa reguladora de la transparencia se ha intentado dar un dato aquí sobre el trabajo de la audiencia, sobre si es imparcial o no en este dato. Lo único que dice es que hay una cantidad de información que es escasamente fiable e íntegra porque aparece de forma distinta en distintas plataformas. Y lo lógico es que el ayuntamiento de turno, si el expediente es único, la misma información aparezca en todos sitios igual. Y de ahí, como no aparece igual, pues hay un problema de fiabilidad y que es lo que habría que aclarar. Por eso insisto mucho y termino, Presidenta, que aquí uno de los temas en los que tenemos que tomar atención es, una vez que el ayuntamiento ha decidido libremente que ese expediente o esa acción requiere un contrato menor, cumpla todos los requisitos legales que se exigen en la ley para el contrato menor. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Barragán. Por el Grupo Socialista, señor Viera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso sobre el grado de cumplimiento del informe de fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes para el ejercicio 2018, me gustaría destacar algunos datos y al mismo tiempo realizar algunas preguntas. En primer lugar, este informe se ha elaborado partiendo de una muestra de contratos que entendemos que es poco significativa, alrededor del 5%, es decir, de 2.842 se ha escogido 153. No sabemos si con ese muestreo no solo no se condiciona todo el informe, sino también la propia opinión tan contundente que se emite en el informe. Ya lo ha señalado la portavoz de Nueva Canaria y también el de Podemos, y no voy, por tanto, a repetir, puesto que de alguna forma de las consecuencias pudiesen ser que se cuestionara la fiscalización que se realiza por parte de las intervenciones de los ayuntamientos o que no exista el responsable del contrato o director facultativo para vigilar y controlar la ejecución del servicio que se presta. En segundo lugar, señalar que el objetivo de fiscalización es verificar si los contratos de estos 4 ayuntamientos se han tramitado de acuerdo a la normativa vigente y si este tipo de contrato de carácter excepcional no ha sido utilizado de forma indebida. Aquí se ha excluido a los entes dependientes, cuyo peso dentro de la contratación es importante. Me gustaría saber cuál es la razón
de tal decisión. En tercer lugar, se dice que la principal limitación es la carencia significativa en los sistemas de registro, ya lo ha comentado el portavoz de Coalición Canaria, de la actividad contractual que, afectando a la fiabilidad de la información recibida, sobre todo lo relativo a determinar el volumen de contratos menores. ¿Qué se puede hacer para suplir este inconveniente o alguna recomendación? La misma pregunta podríamos hacer en cuanto a que sabemos que el principal riesgo de este tipo de contratos es el fraccionamiento indebido del objeto del contrato. En cuarto lugar, dice el informe de la existencia de una inadecuada y deficiente planificación de las necesidades contractuales y de una actuación administrativa adoptada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, con lo que estos contratos podrían ser nulos de pleno derecho y habría que anularlos. Sin embargo, no se aprecia en el informe que se haya hecho esta recomendación a las administraciones públicas locales fiscalizadas. No debería de incluirse entre las recomendaciones. A la vista de estas observaciones podemos realizar dos consideraciones. La primera es que, una vez más, igual que ocurre en algunos informes que hemos analizado, se denota una serie de inobservancias por parte de las instituciones públicas, de tal forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley, cuando el primero en cumplirlo son los poderes públicos. En segundo, que hay que reconocer el papel que puede jugar la audiencia para informar y recomendar algunas prácticas administrativas, contables y financieras. Claro que esta función se podría ver reforzada, por una parte, si hubiera una mayor colaboración e implicación de las administraciones afectadas en aras de mejorar la transparencia y el buen gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Viera. Señor Pacheco, por tiempo de 8 minutos para contestar a los grupos parlamentarios. Gracias, presidente. Antes que nada, por algo común que han planteado, no puedo darles información del sistema de selección. Indagaré exactamente el resultado que se obtuvo de la herramienta que utilizamos nosotros para hacer la selección de la muestra y se las haré llegar a cada uno de los portavoces para ver si se puede aclarar este punto. En cuanto al marco de la información escasamente fiable, yo creo que lo comenté a lo largo de la exposición. O sea, el que haya que rendir contrataciones a 7, a 8 órganos, incluso de la propia, en algunos casos coincidentes, de la propia administración, pues bueno, es un planteamiento absurdo y que ya aquí, insisto, en una comparecencia anterior de contratos menores de ayuntamientos con menos cuantía que este, se planteó la necesidad incluso de algún tipo de modificación legal para dar el paso de una vez a un solo modelo de rendición de cuentas a través de la plataforma. Nosotros concretamente, en el marco del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo, que bueno, trabajamos aplicativos informáticos de manera común para facilitarle a las entidades locales, básicamente por su número, de facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones formales con estos órganos. Estamos ya en conversaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas intentando que de alguna manera nos completen parte de información que tendría la plataforma de contratación para eliminar nosotros la rendición de cuentas al propio tribunal y cogerla directamente de la plataforma de contratación. Pero cuando hay 7, 8 fuentes, incluso 7, 8 fuentes que se gestionan de manera diferente dentro de la propia administración local. O sea, en algunos casos es la intervención, como el caso, por ejemplo, de los controles de las relaciones de gastos que nos remiten a nosotros, pero la plataforma de contratación la gestiona el Departamento de Contratación. Indirectamente la intervención lo ve en el expediente, o el registro de contratos también es una unidad gestora, no es la intervención. O sea que dentro de cada administración hay diferentes personas. Yo creo que esto realmente hay que enfrentárselo con un cambio legal donde prioricemos directamente cualquiera de las vías de entrega de información y una vez priorizada, indudablemente se priorizará la que mayor volumen de información tiene y una vez seleccionada esta, se pulirán los posibles efectos para que sirva para la totalidad de la información. En cuanto se comentó el tema de las actuaciones, saben que nosotros tenemos un acuerdo aparte de que enviamos todos los informes al Tribunal de Cuentas, nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y mandamos
la totalidad de los informes. En el caso de este informe se abrieron diligencias preprocesales sobre 5 contratos del Ayuntamiento de La Laguna, 3 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 2 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, referidos básicamente al marco de la conformidad de los contratos, que es el defecto que de alguna manera vieron. En este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cumplimentado ya todos los trámites y están en diligencias de archivo, y en el resto están pendientes todavía de incorporar información. En cuanto a la condición y la naturaleza del contrato menor, lo que no podemos es hacer una interpretación específica de un artículo de la Ley de Contratos en base exclusivamente a ese artículo. Insisto que hay una serie de principios que de alguna manera se vulneran indirectamente y por eso es el carácter excepcional. Fue un poco lo que comenté antes. No nos podemos olvidar cómo se elige el adjudicatario en un contrato menor y que es manu militari, o sea, lo decide alguien con una responsabilidad de gestión. No estoy poniendo en cuestión nada de esa elección, pero indudablemente es un contrato que desde el punto de vista del control está sometido a un riesgo de alguna manera importante. Si a eso lo unimos a que toda esa documentación que tiene que incorporarse no se incorpora, pues de alguna manera estamos, por así decir, siguiendo el sistema anterior al año 17 y al año 2011 y de alguna manera pues facilitando que determinados principios básicos de la Ley de Contratos, tanto para Europa como a nivel nacional, como es la concurrencia, la publicidad y la planificación, pues bueno, de alguna manera se obvian. En cuanto a el marco de las 3 ofertas, a lo mejor quizás en la parte de lo que es la parte de conclusiones está recogido tanto en conclusiones como en recomendación. La parte de las conclusiones es la ausencia, porque eso no está eliminado. El que no esté citado en la Ley de Contratos a la hora del contrato menor, las 3 ofertas, eso no significa que no se puedan pedir. De alguna manera es una constancia, que ya se dice que no es un incumplimiento legal, es una constancia de lo poco que se acude a este sistema, cuando entiendo que es uno de los marcos que prefiere o que la ley intenta de alguna manera obviar. ¿Por qué se ha metido esto? Bueno, estos son recomendaciones, lo ha dicho en su intervención el diputado de coalición, pero es que está la recomendación de IRESCON, que ya salió en el informe anterior. Están las juntas consultivas de contratación administrativa, que hay la Junta Administrativa Central está también diciendo que se debería exigir, está en 3 juntas regionales de contratación administrativa, es algo que aparece en la mayor parte de los informes del Tribunal de Cuentas, desde luego, y en informes concretos de órganos de control externo como la Audiencia de Cuentas. Por eso es lo que se traslada. Después se traslada directamente como recomendación la utilización del sistema y se habla de que se acuda a cambios normativos dentro de la propia normativa que se derive de la entidad local para que de alguna manera se pida las 3 ofertas. En caso que no sea factible o que no se considere adecuado, se justifique por qué no se pide las 3 ofertas, que yo creo que incide en la claridad y una forma de buena gestión. Insisto que no nos olvidemos cómo se selecciona a un contratista en el marco de un contrato menor. Incluso a lo mejor se puede optar a otro tipo de sistemas, como es el variar de contratista, pero cuando se repite obligaciones o determinadas contrataciones que se repiten todos los años y que se ven de una mera observación de un listado de contratos anuales, pues bueno, indudablemente puede presentarse claramente un riesgo en lo que sería el control interno, que es un poco por lo que sale. Muchas gracias, presidenta. Sí, señora González.
que no me entraba el sonido. Presidenta, le quiero también pedir un minuto por contradicho. Yo primero... Tiene usted un minuto, señora González. Vale, gracias, perdón. Yo primero volver a incidir, ni siquiera en la exposición de motivos, ni en el preámbulo hay ningún sitio donde diga que el contrato menor tiene carácter de excepcional. Y en cualquier caso, que no se incorporen determinados documentos, lo único que lo hace es irregular. Pero eso no significa que porque hayan algunos que sean irregulares, el contrato menor es demonizable. Y además, con respecto al apartado de las 3 ofertas, el problema es que no le ponen una recomendación, le ponen una conclusión. La cosa distinta es que fuera una recomendación y que se recomienda. Pero es que dice en la conclusión que aunque no es de obligación legal, y eso en un informe de legalidad, concluir algo que no es una obligación legal, desde luego a mí no me parece coherente, sencillamente. Gracias. Señor presidente. Sí. Señor Barragán, tiene un minuto. Gracias. El preámbulo de la ley, el apartado 5º del preámbulo de la ley, leo textualmente. Tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía que ha de suponer la consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias. Gracias. Eso no le pone, no es en la que está de aplicación en ese mensaje, en ese informe de fiscalización. Esa es la actual, no la que era de aplicación en el 17, en el 18 y en el 19. Señoría, damos por concluido el debate. Si no hay objeción, se entiende por finalizado el debate. Según el artículo 196 de la Cámara, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Muchas gracias, señoría. Damos por finalizada la comisión. Se levanta la sesión.